Bueno, vamos a hablar de la economía, vamos a hablar de la economía, de este capitalismo liberal que quiere imponer Javier Milei. La pregunta es, ¿estamos preparados para soportar un capitalismo plenamente liberal, que parece que es a lo que vamos, ¿no? A lo que vamos a ir. ¿Estamos preparados o no? Porque hasta ahora, digamos, con lo otro bueno, puede gustarnos o no, algunos hablan de Estado fallido, capitalismo fallido, pero más o menos subsistíamos. Ahora se viene una situación de verdaderamente sálvese quien pueda, ¿no? Es complicado, ¿no? Más aún en un país subdesarrollado como Argentina, pues si vivíamos en un país del primer mundo, digo, bueno, trabajás en negro, medio precarizado, pero si te echan de un laburo, conseguís otro laburo, ¿no? Hay cierta rotación. Ahora en Argentina no veo que pase esto ni que pueda llegar a pasar. Vamos a preguntárselo a esto y a otras cuestiones respecto a cómo está hoy la economía a Julio Gambina. Julio Gambina es economista y profesor universitario argentino especializado en economía política, economía mundial, integración, deuda externa y otros asuntos sociales y políticos. ¿Cómo estás, Julio? Buenas tardes, un gusto charlar con vos. ¿Qué tal? Un gusto, buenas tardes. Y agrego que fui profesor en la Facultad de Derecho, ahí en En Rosario, Rosario. Ajá. desde el año 85 hasta el 2023. Así que es un gran gusto compartir con ustedes. Excelente, excelente. Bueno, eh, ¿estamos preparados para soportar un capitalismo plenamente liberal en Argentina o no? Bueno, depende quién. Mm, Los que están ganando mucho dinero están muy satisfechos con el rumbo de la economía y así lo propagandizan y se imaginan que todavía puede haber mucho más ajuste fiscal, mayor baja de salarios, de jubilaciones, disminución del gasto público social e incluso quieren avanzar en reformas estructurales que otros gobiernos quisieron y no pudieron, que es el caso de la reforma laboral. El ujú. tema es si los trabajadores y las trabajadoras argentinas se van a bancar, aunque todavía no conocemos la letra chica del proyecto, todos los anticipos que vienen dando vuelta y los intentos que hubo en gobiernos anteriores, todos apuntan a quitarle derecho a los trabajadores y trabajadoras regularizadas. No hay, como se dice, una reforma laboral para mejorar las condiciones de empleo o de ingresos de los sectores que están irregularmente en el mercado de trabajo, que son prácticamente la mitad de la población trabajadora en la Argentina. Ujú. Digamos que nadie está pensando en un capitalismo más inclusivo. No se está pensando en un capitalismo que distribuya mejor el ingreso. Lo que se está pensando es en términos de ganancias. Lo que importa es que una parte del orden económico, que es el sector gran empresarial, siga mejorando su balance, su rentabilidad. Mm. La única incógnita que hay es si la población se lo va a bancar. Ahora lo escuchaba a Jorge Triaca hijo del sindicalista dialoguista, por decirlo de alguna forma, Jorge Triaca padre, y una de las principales espadas sindicales del menemismo. Me escuchaba a Jorge Triaca hijo, que ahora trabaja con los equipos de Milei, fue quien estuvo a cargo de la cartera de trabajo durante el gobierno de Macri, y decía, a ver, para que funcione el capitalismo argentino, básicamente tiene que haber un clima favorable de negocios para las empresas. Porque si no, nadie va a venir a invertir, bien digo, porque nadie va a tirar la plata a la calle, básicamente. Uno viene, invierte, o las empresas vienen e invierten para llevarse remesas, ¿no? O alguien invierte para tener una ganancia. En conclusión, en añadidura, así no funciona, hay que mejorar el clima de negocios y para que mejore el clima de negocios tiene que haber una reforma laboral, pero también una reforma tributaria. ¿Qué opinas de estas palabras? Mira, el mejor ejemplo es ver qué pasó cuando hubo inversiones externas en Argentina, por ejemplo, Repsol. Ujú. Repsol lo que hizo fue super explotar las reservas
petroleras que tenía la Argentina y ese excedente que generó lo fugó de la Argentina, digamos, no reinvirtió el excedente económico para mejorar el modelo productivo en la Argentina. Entonces ya tenemos experiencia de qué hace el capital cuando invierte en la Argentina, incluso cuando invierte financieramente. El gobierno de Macri supuso el ingreso de unos 100.000 millones de dólares, dentro de los cuales estaba el préstamo del Fondo Monetario Internacional, y el Banco Central de la República Argentina demostró que en el mismo periodo se fugaron de la Argentina el 86% de ese ingreso de capitales, incluso llamémosle especulativos. La lógica del capital transnacional es depredadora, y no es solo la Argentina, porque en realidad, si leemos atentamente los informes del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, lo que preside la economía mundial hoy es la incertidumbre. Por lo tanto, esto de tener seguridad jurídica para invertir no es un problema de la Argentina. Hoy no hay seguridad jurídica para invertir en casi ningún territorio con una economía mundial que lo principal, según el último informe del Fondo Monetario de octubre, es que la principal característica es la incertidumbre. Claro, lo que ellos tienen un discurso de que esa incertidumbre se va a transformar en lluvia de inversiones, como ya lo imaginó Macri. Claro, el famoso si derrame. Son capaces de... El famoso derrame. Sí, claro, no hubo ni lluvia ni inversiones, ni hubo derrame, porque la situación de la Argentina es cada vez de mayor desigualdad. Entonces, no hay condiciones en la economía mundial. Fíjense que Trump está pidiendo que los capitales que se fueron de Estados Unidos regresen a Estados Unidos. Si Trump no está teniendo éxito en recuperar inversiones en territorio estadounidense, ¿por qué hay que pensar que Argentina va a tener? Y claro, lo que están queriendo para atraer a esos capitales a la Argentina es disciplinar al movimiento popular. Y ojo, también quieren disciplinar a los empresarios. Por eso incluso las pequeñas y medianas empresas están de punta y protestan con estas reformas. Ahora, ¿qué hay del otro lado, digamos? ¿O cuál es la alternativa a esto? No solamente porque buena parte de la población votó a Milei o a la gente de Milei en las elecciones legislativas del 26 de octubre próximo pasado, sino porque uno escucha al peronismo, que es la principal oposición, y no hay un plan económico alternativo. Creo que no hay plan económico. Bueno, volvamos al poder y Dios proveerá, de alguna forma, ¿no? En el radicalismo lo mismo. ¿Cuál es la alternativa? ¿Hay alguna suerte de posibilidad de que se desarrolle un capitalismo nacional, un capitalismo como el de Brasil, por ejemplo, o lo ves lejano y esta es la única alternativa y la que va a terminar imponiéndose por fuerza mayor, la de Milei? El problema es que no hay política alternativa, no es solo política económica alternativa. Claro. En concreto, el gobierno anterior fracasó. Y no solo fracasó el gobierno anterior, sino que hay un fracaso de propuesta política que entusiasme a la población, sobre todo a la población empobrecida, a la población trabajadora. Eso es lo que hace falta crear, una propuesta política que tiene que partir por críticas sustanciales al orden económico-social actual. Argentina se construyó en los últimos 40, 50 años en un país primario exportador, básicamente la soja. El puerto de Rosario es un núcleo central, con lo cual para eso se privatizaron los puertos, se privatizaron una cantidad de empresas públicas. Bueno, ese modelo primario exportador suma en los últimos años la producción y exportación de energía con hidrocarburos no convencionales y la minería, principalmente la minería metalífera, con lo cual el proyecto Milei está consolidando lo que imaginó la dictadura,
potenció la década del 90 con un peronista en el gobierno y un radical sucediéndolo, y que luego Macri intentó potenciarlo. Entonces la pregunta, que muy interesante, si es posible un capitalismo nacional. En esta época de transnacionalización, no hay posibilidad de un capitalismo nacional. Hasta se podría discutir si alguna vez fue posible, porque incluso en el primer gobierno peronista, donde aparece el tema... Julio, lamentablemente se cortó la comunicación. Ya estábamos en la parte final con Julio Gambina. Qué pena, Hola. che. Ahí está, Hola. ahí te estamos escuchando. Se había cortado la comunicación. Repetinos lo último, Julio. Sí, sí, lo último, decía que con el primer gobierno de Perón, donde apareció lo del capitalismo nacional y la burguesía nacional, bueno, siempre ha habido una discusión, si hay una burguesía nacional en época de transnacionalización. Por Claro. eso es un gran tema, y es un gran tema de debate, que la Argentina necesita un proyecto político popular. El programa tiene que ser levantar las reivindicaciones que tienen los sectores subalternos en la Argentina, trabajadores, trabajadoras, cooperativas, pequeños y medianos empresarios. Está lleno de programas. Lo que hace falta es un sujeto que luche por eso y que se encarne en un nuevo proyecto político en la Argentina. Tarea muy difícil, por supuesto, pero ese es el horizonte. Te agradezco enormemente el contacto. Gracias por estos minutos, Julio. Hasta cualquier momento, muy amables. Adiós.